Así es, queridos amigos, estamos ya en este espacio de entrevistas a través de este medio de comunicación que llega a toda la provincia de La Suay, la provincia del Cañar y Morono Santiago. Nos encontramos en este momento con Renzo Gargani Fonseca, quien es el director de ILCA y que nos visitan en esta tarde, pues, para contarnos acerca del trabajo que vienen realizando y que han estado haciendo este 2024 y 2025 conjuntamente con los temas de agricultura, con los temas que necesita el país, entender un poco más sobre esta matriz productiva que algún día ojalá se pueda lograr, de que la agricultura sea en nuestro país esa fuerza, tanto como es el tema del extractivismo, así de la misma manera el tema de la producción agrícola. Un gusto de tenerle acá, Renzo. Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Y yo la verdad encantado de poder conversar con la gente de la provincia y poder contar lo que está haciendo el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. ¿Qué es lo que está haciendo acá en el Ecuador? Cuéntenos. Quizás te cuento primero qué es lo que es el ICA, porque si yo te preguntara a ti y hiciéramos cruzáramos en el fondo oficio en este minuto y yo te preguntara qué es lo que es el ICA, tú me dirías, no estoy muy claro, no sabría en específico lo que es. El ICA es un instituto de cooperación para la agricultura que nace el año en Ecuador, nace el año 42 con la intención de brindar en esa época respuesta a desconocimientos en la época, ¿no? El año 42, recuerda, estábamos terminando, bueno, tú no nacías, eres muy No joven, recuerdo. yo tampoco, la verdad, pero la historia nos cuenta que estábamos terminando la Segunda Guerra Mundial y había escasez de azúcar y caucho en Europa. Y se juntan muchos ministros de Agricultura de América Latina y dicen, ¿saben qué? Construyamos un instituto que sea capaz de entregar capacitación y capacidades técnicas a los estados en América Latina. Y nace ICA, como el Instituto Interamericano de Capacitación para la Agricultura. Hoy día, el ICA ya hace un tiempo ha cambiado su estructura y es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. O sea, hoy día nosotros le entregamos, le damos soporte técnico, ayudamos al ministerio, ayudamos a los diversos ministerios en términos de poder, lo que decimos nosotros, dar asesoría técnica, entregar capacidades técnicas a productores, a universidades, a los GATS, a los municipios, con los ministerios, de poder entregar esas capacidades técnicas para que puedan finalmente desarrollarse. Nosotros, en el ICA, Natalia, tenemos una especie como de mantra, y es que nosotros trabajamos desde el ICA y trabajamos en la cooperación para mejorar las condiciones de vida del Ecuador. Y eso nos mueve día a día con la intención de poder que las personas tengan mejores condiciones de vida. Tú sabrás, porque acá hay mucho mundo rural, que los jóvenes están saliendo del campo, que cada vez vemos gente mayor administrando los campos, y los campos debiesen ser estos espacios de desarrollo para los alimentos. Las ciudades se alimentan de lo que hace la agricultura familiar campesina, pero necesitamos dar condiciones de vida mucho mejores para el campo ecuatoriano. ¿Cómo se puede lograr esto, Renzo? Porque definitivamente nosotros acá en el Azuay, y yo creo que debe ser la realidad de muchos territorios en el país, que están completamente abandonados porque la gente busca de alguna manera profesionalizarse y no profesionalizarse en temas de la agricultura, en temas de producción agrícola o ganadera, sino más bien buscar las mismas carreras que ya este rato en el país. Por ejemplo, están completamente copadas y más bien son cerebros que salen del país, que se Complementando van. su pregunta, mi estimada Natalia, buenas tardes, señor Enzo. Un gusto tenerle acá en Tres Voz de Viota, que no hay política de Estado en el sentido agraria, y eso respaldaría lo que usted está diciendo en la tarde de hoy. Eh, Estoy como el medio, porque logísticamente estoy entre los dos locutores. No te alcanzo a ver, pero sí, hay varias respuestas. Yo no entregaría quizás o no asignaría una respuesta a una sola llave. Son varias llaves, ¿vale? Varias llaves como por ejemplo que los problemas del campo, los problemas de los seres humanos es que de pronto no confiamos los unos con los otros. Por ejemplo. Y tú me podrás decir o preguntar a qué se refiere usted. Yo te lo digo de la siguiente forma. En mi país de origen, que yo no soy de ecuatoriano, ¿no? Se Se nota, nota por el se dialecto. nota por por mi Sí. sonsonete. Pero por ejemplo en Chile las cooperativas funcionan muy bien.
O sea, gente que se encuentra a producir en conjunto y la confianza de entender que yo te entrego una producción y tú me la vas a comprar a un precio justo y vamos a poder comercializar todos juntos hacia afuera o hacia algún mercado determinado, explica que hay capacidad en torno también a poder entender que este no es un problema del gobierno particularmente, sea quien sea, amarillos, verdes, rojos, azules, da lo mismo quien sea, cual que sea el color. Este no es un problema solo del gobierno, esto es un problema también de la comunidad, de cómo nosotros, como tú y yo, vivimos civilizadamente en el territorio y cómo entendemos el territorio. Yo tengo la impresión y tengo la convicción de que necesitamos hacer comunidad, necesitamos entendernos y encontrarnos mucho más. Eso también debe ocurrir en el campo. Un pequeño productor, con un productor mediano, con un productor un poquito más grande. Una de las soluciones que por lo menos hemos visto que son exitosas en Chile son que esta gente se junta, construyen finalmente una organización y eso permite que puedan exportar. Hay un tipo que gana un sueldo, nadie gana más que el otro, nadie abusa de nadie y el Estado entrega finalmente herramientas y la cooperación entrega herramientas, les enseñan cómo exportar. Y hay una cuestión simbiótica súper importante. Simbiótica digo, cuando me refiero a simbiótico, es que tú me sirves de algo y yo te sirvo de algo. Así es, que haya esa mutua interrelación. Pero por cierto, entonces yo hoy día contaba en una charla, Natalia, algo que me parece que es sumamente riesgoso. Es sumamente riesgoso. Y les voy a contar algo que pasa anecdóticamente en Chile. Venía escuchando el día de ayer las noticias de un productor o del representante de los productores de vitivinícolas en Chile. Y contaba, bueno, usted sabe, el vino tinto en Chile, o sea, Es una fuerza. es una fuerza súper importante Sí. del agro. Y lo que nosotros estábamos diciendo, o lo que yo estaba escuchando, era que decía, mire, ¿sabe qué? De las 10 empresas, no recuerdo el número exacto, decía, de las 10 empresas que están hoy día, solo dos presentaron utilidad el año 2025. Entonces, la persona que le preguntaba le decía, bueno, pero ¿por qué ocurre esto? Entonces, decía, los costos de producción, el cambio climático, sí, dice, son factores. Pero ¿sabe cuál es el factor principal? ¿Y a usted se le ocurre cuál es el factor principal? ¿Por qué se ha dejado de consumir vino? Me imagino que por algún tipo de prevención, alguna campaña A la preventiva, no sé qué es lo que están haciendo. no. A la gente que nos está escuchando, se lo imaginarán, yo le voy a dar la respuesta inmediatamente. La respuesta del por qué básicamente no está ocurriendo esto es porque el vino es un licor y es un producto que en Chile por lo menos se usa mucho para sociabilizar. Cuando nos encontramos en familia, cuando nos encontramos en amigos, bebemos vino. Ujú. Entonces lo que explica la industria dice, lo que pasa es que la gente no se está juntando, Ya no socializa. ya no socializa, entonces no requiere de vino tinto. Cada vez la gente se está juntando menos, entonces hay menos consumo. Entonces yo le pregunto a usted, le pregunto a las personas que nos están escuchando, le pregunto a la gente en el campo, le pregunto lo que está pasando. Vea, mi abuela siempre me dice lo mismo, me dice, antes llovía de verdad, ahora no llueve nunca. Vale, ese es un elemento de la historia de mis ancestros que me cuentan. Pero usted se acuerda antes con sus hermanos, con su familia, parece que nos juntábamos más, nos encontramos más. Es verdad, porque lamentablemente ahora la situación, el modo de vida que tenemos ¿Mm? actualmente nos limita mucho para socializar y si socializamos a lo mejor será en diferentes espacios completamente ajenos a esa sociabilización que se necesita justamente para poder cuadrar estas cosas. Nos sociabilizamos pero vacíamente a O lo sea, mejor. yo le planteo lo siguiente. ¿Hace cuánto no se junta con sus amigos, sus amigas? Quizás usted me echa a perder la pregunta, pero la reflexión en torno a esto es que parece que nos juntamos cada vez menos. Parece que Ujú, cada vez queremos estar más con el teléfono, nos damos tiempo para scrollear, como se llama, que es pasar las ujú, pantallas ujú. y recibir estos pequeños estímulos en el cerebro que nos hacen, Que nos satisface encima, ¿no? que nos entregan pequeñas felicidades. Entonces me da la impresión que el problema no es puramente técnico. El problema del agro no es puramente técnico. No lo resuelven puramente agrónomos, biólogos. No. Esto tiene que ver también con la forma en la que nosotros nos relacionamos. Tiene que ver en la forma, qué es lo que está pasando en el mundo. Tiene que ver con los conflictos bélicos que están pasando. Tiene que ver con las personas que toman decisión fuera. Entonces, el problema del campo, lo que decía tu colega y lo que me preguntaba, que no había política pública, le quiero decir que sí hay política pública. El ICA ayuda a Manos sobre el Campo, que es una ley que impulsamos y que además inauguramos con el ministro Vega, que es cuencano,
Y lo hicimos también bajo la lógica de que el Estado requiere cierta estructura para poder en el fondo operar las lógicas de la agricultura. Pero como hemos dicho con el ministro, lo hablamos en su minuto, es que esta ley no debiese quedar como una estructura legal metida en una biblioteca o en un archivador, sino que debiésemos hacer ejercicios sobre ella, y lo que estamos haciendo desde el ICA y con el ministerio, lo planteamos hace un par de meses atrás además, es que podamos hacerle seguimiento a la ley. Pero fuera de la ley, porque la ley sigue siendo lo mismo que hablamos recién, ¿no? Una cuestión muy técnica, muy de Y tecnócrata. como que bastante lejana al territorio también, porque si tenemos un cuerpo normativo, pero realmente quienes están en el campo, quienes están en el territorio, se sienten muy ajenos a ello, entonces lógicamente no hay, desde allí no hay esa correlación que se necesita y tampoco hay ese avance como para que se puedan promulgar las políticas estatales y que la gente que está en el territorio, pues las personas que están haciendo producción, que están a lo mejor tratando de vivir de ello, eh, se apoyen en la ley y puedan salir adelante. Pero yo le propongo lo siguiente. Le propongo un trato, desde el ICA, con la radio, con usted, con la gente que nos está escuchando. ¿Por qué no hablamos más de cosas buenas que están pasando en el campo? ¿Por qué Hay no? muchísimas cosas que son positivas, pero es necesario, y para mi concepto, ponerle este ojo también sobre las cosas que de alguna manera se necesitan mejorar, porque, por ejemplo, sí es una realidad que los jóvenes prefieren estudiar o salir fuera, que aquí pasa muchísimo en el Azuay, que prefiere salir fuera del país, hacer dinero en otros espacios, porque no les interesa ya ni siquiera estudiar. Y menos todavía tomando en cuenta de que no está tecnificado el campo acá en el país todavía, como para decir las labores del campo son fáciles. Pero usted ha planteado algo que es esencial. Y lo que yo digo, a propósito de lo que usted nos plantea, es que hay mucho que hacer. Bastante No está trabajo. tecnificado, hay que hacer más. Ujú, Necesitamos más ingenieros hidráulicos, necesitamos más ujú, ingenieros ujú. agrónomos metidos en el campo. Y el campo se tiene que transformar en un espacio que sea también atractivo para los muchachos. Entonces, ¿cómo hacemos entre todos las comunicaciones en las cuales usted representa un espacio de la sociedad que es extremadamente importante Ujú. y que requiere legitimidad? Usted se legitima con las verdades que usted cuenta, porque si contara puras mentiras, no estaría No legitimada tendríamos que y credibilidad, no tendría lógicamente. credibilidad, por lo tanto no tendría legitimidad. Lo que nosotros decimos es, esto se hace en sociedad. No lo hace solo el gobierno, solo, no lo hacen los productores solo, no lo hacen la universidad y la academia solo, no, no. Esto se hace en comunidad, lo debemos hacer obligatoriamente todos. En Yo conjunto. tengo una convicción, le cuento. Creo que aquí está el mejor café del mundo, en Ecuador. Creo que está el mejor chocolate del mundo en Ecuador. Creo que hay grandes capacidades intelectuales en las personas que trabajan en Ecuador. Y creo que uno de los paisajes más bellos que me ha tocado ver es la Amazonía ecuatoriana. Pero yo tengo esa convicción. Yo necesito que ustedes la tengan. Ujú. Hay que creerse el cuento también. Entonces, necesitamos también valorar y establecer un diálogo donde tenemos diferencias legítimas, ojo. Yo no estoy diciendo que aquí todos nos vayamos como, no sé, un grupo de hippies, no sé, en esa época antigua y todo, pues, el amor y... No, 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 tenemos diferencias legítimas de cómo hacemos las cosas, el país que creemos que puede ser en el futuro. Tenemos mucha credibilidad distinta con respecto a muchas cosas. Sin embargo, tenemos que establecer puntos comunes. ¿Sabe qué me indigna y me duele del Ecuador? Yo Que siendo chileno me duele muchísimo, me duele en el alma. Me parte el alma cada vez que digo esto. Pero el 22% de nutrición infantil en Ecuador me duele. Me duele en el corazón, en la profundidad de mi corazón. Siempre que lo digo y me emociono. Porque si tenemos niños con desnutrición infantil en Ecuador, lo que tenemos obligatoriamente, inmediatamente, es que nos va a costar mucho más salir de la pobreza. así es. Porque son niños que no van a alcanzar a competir, no están en una cancha pareja. Entonces, desde el ICA dijimos, vamos con rumbo, inventamos un centro de pensamiento estratégico para el agro y en estas próximas semanas nos juntamos con los responsables de esto, o estamos ahí haciendo gestiones para poder hacerlo, donde les queremos decir, bueno, mire, ¿sabe que nosotros desde los industriales lecheros, desde la carne, desde el Banco Germoplasma, desde Lineal, desde toda esta gente que se junta, desde los productores de alimentos,
queremos aportar y queremos ayudar a buscar la solución al problema que nos está molestando. Corriendo, claro. Porque creemos, y ahí sí tengo una certeza, de que esto se construye en sociedad, se construye entre todos. Y aquí me atrevería a decir algo que quizás es complejo, pero esto no requiere egos, requiere voluntades. Entonces nosotros nos colocamos a disposición de que lidere el proceso. Somos una agencia de cooperación internacional, nos preocupan estos temas, nos preocupa que... Yo le dije hace un rato atrás, ¿no? A mí me preocupa y yo me ocupo en la semana de que yo me levanto porque me interesa que al Ecuador le vaya bien, que a los ecuatorianos les vaya bien. Desde mi espacio pequeño. Este no es un gran espacio, pero sí tenemos capacidades para poder articular, para poder ayudar, para poder apoyar, para poder gestionar. Y creo además, por lo menos me ha tocado esta conversación con el ministro Vega, que me ha dicho que la ciudad de Cuenca es la ciudad más linda del Ecuador. Hermosa. Yo no la había conocido, la conocí recién hoy día, pero sí me parece que es muy bella y que finalmente nos encontramos con el ministro Vega en la intencionalidad de poder mejorar las condiciones para el Ecuador. Entonces se requiere de todos, de ustedes, Se de requiere de las nosotros, de voluntades y ellos. eso es algo que siempre trato de destacar en los espacios en donde se me brinda el micrófono. Es necesaria esa voluntad de trabajo, de hacer las cosas, de querer salir adelante. Es necesario porque lamentablemente aquí vemos que las voluntades son distorsivas hasta cierto punto. Más bien no son en comunidad, sino más bien, como usted manifestaba, Ernesto, al principio, lamentablemente con criterios muy egoístas, muy personales, muy de salir adelante únicamente yo y el resto allá que se arreglen como puedan. Y entonces, mientras sigamos pensando de esa manera y de que la voluntad política no deja de ser una voluntad personal también, yo creo que las cosas van a tener que demorar más tiempo, como ha venido demorando, porque lamentablemente tenemos un discurso de más de 20 años diciendo que el Ecuador es un país próspero, que el Ecuador es un país que tiene futuro agrícola, que es un país que tiene futuro en la producción y lamentablemente seguimos esperando ese futuro. Claro, yo lamentablemente, Natalia, hay cosas de las cuales desde el ICA no nos podemos hacer cargo nosotros. Ujú. Y yo tampoco puedo asignar responsabilidades, no es mi labor en Ecuador. Yo soy un extranjero en Ecuador y soy sumamente respetuoso de la institucionalidad y la forma en la que ustedes determinan y creen que se tienen que organizar, cómo lo Ujú. tienen que hacer. Eso es un tema del Ecuador. El ICA es una institución que coopera, que viene a ayudar, que viene a brindar apoyo, soporte al Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano somos todos. Ujú. No, yo me siento con todo el mundo a tratar de muchas veces a absorber inspiración y a dar inspiración. Creemos desde el ICA y tenemos una convicción que somos un elemento más sobre la mesa y nos gusta la idea, ¿no?, de poder brindar soluciones que permitan mejorar las condiciones en las que estamos viviendo. A mí, por lo menos, esa declaración de amor al Ecuador que le acabo de brindar me despierta de verdad en la mañana con la intencionalidad de poder dar lo mejor de mí y lo mejor de nuestros colegas, porque yo estoy seguro además que no lo hago solo, sino que lo hago con un grupo de personas que son extremadamente capacitadas, bajo la lógica que le acabo de plantear. Creo que esto sí no se hace de manera individual, se hace en colectivo y estamos aquí hoy día en Cuenca, además en la universidad, hemos estado en la Universidad de Cuenca, estableciendo, por lo menos conversando, reflexionando en torno a qué podemos hacer y brindando y colocándonos a disposición de esa observación. Ustedes en esta experiencia que tienen ya de algún tiempo de estar acá y trabajando conjuntamente con el tema de la capacitación, cómo ustedes han podido ver el resultado de ese aporte tan importante? Porque la capacitación para mí es primordial. O sea, yo le quiero decir, quizás que él me ayuda que está con nosotros, pero hace un tiempo atrás nos encontramos con creo que uno de los buenos ejemplos. Frutos congelados Ajá, eh, eh, en la provincia del Napo, en la provincia del Napo, ¿no? ajá, Se llamaba ella Quijos Fruit Quijo Fruit, de Patricia Rodríguez. Patricia Rodríguez. Quijo Fruit. Y nos dice aparecer en la revista Forbes de octubre. Usted puede ir a la revista Forbes ecuatoriana y le va a ver a ella en la portada. Ujú. Se acerca y me dice, gracias a ICA. Hoy día estamos exportando 10 toneladas de frutos congelados a Chile. Ujú.
De eso se trata esto. Es una historia De real eso se trata. Sí, sí, sí. de alguien que en realidad te tomó en serio Sí, el sí. proceso. Yo me fui a la Amazonía, le quiero contar que es impresionante. Yo me voy a la Amazonía, ella llega tarde a una feria que nosotros teníamos y me cuenta que obvio, lamenta haber llegado tarde, pero que cruzó un río en el auto para poder llegar con estos congelados y que había sido toda una historia, una odisea por llegar. Entonces yo miro el producto de ella y le digo, ¿y dónde está narrada la odisea? La gente quiere consumir, no solamente, la gente, los consumidores van cambiando, se van modelando a los distintos tiempos cuales vivimos. Y tenemos que también aprender a diferenciarnos de otros. Cuando ustedes en el Ecuador, este Ecuador bello que yo le digo biodiverso, mega biodiverso, tiene historia, esa historia hay que contarla. Yo voy a la Amazonía y me pasa algo muy curioso, Natalia. Llego a la Amazonía, me enloquece la Amazonía, me vuelve loco. Y la gente, cuando yo empiezo a decir lo que me vuelve loco, la gente me mira con cara rara como este tipo. ¿Por qué le llama la atención algo que para mí es muy común seguramente? Ujú. Todas estas cosas que para ustedes son comunes, esta ciudad que parece que para ustedes es común, yo cruzar sus calles, entender, son ciudades bellas, son ciudades distintas al resto del mundo. No hay en otro lado lo que hay aquí. Ujú. Entonces cuando yo, extranjero, vengo acá, me maravillo, hay mucha gente que se maravilla. Yo invito a amigos aquí que me han dicho, no quiero ir a Ecuador porque estamos peligrosos, y les digo, amigo, esto no es así. Ven a Ecuador. Ven, te invito. Invito a esta gente, amigos, al Ecuador y se van de aquí Enamorados. enamorados de este bello país. Entonces, tener la convicción, ser responsable, cómo decimos las cosas también, cómo contamos las cosas, no establecer el egoísmo como elemento principal de las relaciones, sino que entender que tenemos que trabajar en colectivo por el beneficio de todos y no por el beneficio de algunos. Creo yo que son elementos esenciales para poder vincularnos civilizatoriamente, los mínimos civilizatorios para poder encontrarnos en la ciudad. Encontrarnos en el campo, encontrarnos en la ciudad, requieren de voluntad. ¿Y cuál es el futuro de ILCA aquí en el país? O sea, a nosotros nos gustaría seguir estando mucho tiempo dándole soporte a Ecuador. Creemos que el ICA ha hecho un trabajo interesante e importante en términos de poder brindar lo que te he dicho, ¿no? Este soporte técnico, esta espalda técnica de poder tener, como te contaba, profesionales de alto nivel en nuestra organización, que nos ha permitido también, como esta historia que te acabo de contar de Quiju Fruit, tener personas que han mejorado sus condiciones, que han brindado mejores trabajos, mejores sueldos y más dignidad finalmente al trabajo, ¿no? Y a la forma en la que hacemos las cosas. Yo creo y me atrevo a decir que estamos en un muy buen momento del ICA. Vamos a seguir dándole apoyo a las diversas instituciones del Estado como lo hemos hecho hasta ahora y nos gustaría tener muchos más socios y encontrarnos con mucha más gente. Porque como le decía hace un minuto, que creo que es lo fundamental y lo central de lo que yo le he planteado, creo que esto no lo hacemos solo, lo hacemos en sociedad, lo hacemos en comunidad y que el ICA está aquí como la Casa de la Agricultura del Ecuador, dispuesta a darlo todo para que nos vaya mejor. Con eso nos vamos. Renzo Galgani Fonseca, vocero de ICA acá en el Ecuador, nos habla acerca de este proceso importante de apoyo a la agricultura como parte del trabajo que viene haciendo ICA en el país y Yo, en Latinoamérica. yo no me puedo despedir sin mandarle y enviarle un cariñoso saludo a mi hija, que está en Chile, que me ve en cada una de las entrevistas que hago y si no me va a retar. Así que me atrevo a mandarle un beso a mi hija, que es bella, Claro, con hermosa gusto. y que es mi sol. Así que muchas gracias por eso, ese espacio. Gracias. Nos vamos a la pausa y volvemos con más de este noticiero.